Agradezco a Dios por esta linda oportunidad. Es el tercer año, el número 3 de Dios. Por lo tanto, el Señor en esta mañana está feliz, está contento. ¿Por qué? Porque aquí hay personas que se decide de este paso de obediencia, que es el bautismo en agua. Esta iglesia tiene mucho futuro porque veo muchos adolescentes, jovencitas que están sirviendo a Dios. Qué bueno es preparar esta generación. Esta generación nos corresponde ahora preparar y que el Señor lo levante para que, si el Señor no viene pronto, ellos puedan impactar en el nombre de Cristo. Estamos viendo nosotros, y yo creo que no solamente este tiempo es para una nación, sino es para Latinoamérica, que Dios se tomó de Latinoamérica. ¿Para qué? Para que sea instrumento en la mano de Dios. Mientras otras naciones, por ejemplo Europa, Estados Unidos, otras naciones más, hoy por hoy están necesitados de Dios. Y pensar que de allí nos habían traído el Evangelio, pero ahora somos nosotros el que le vamos a llevar el mensaje de la buena nueva de salvación. Nosotros estamos viendo muchos niños, niñas, adolescentes que están viniendo a Cristo en Paraguay. Dios nos abrió puerta. Los hermanos que están en las redes sociales estarán viendo que se nos abre puerta en los colegios, escuelas, empezando con los supervisores. En una ocasión fui a la supervisión y me dice el supervisor: pastor, está muy bien lo que está haciendo, pero te olvidaste de nosotros. Nosotros somos los que impartimos lo que tenemos a los niños y niñas. ¿Y qué vamos a dar si no tenemos de Dios? Por favor, si nos puede alcanzar con el mensaje del Evangelio. Hoy por hoy, directivos de escuela, colegio, universidad, están recibiendo el mensaje del Señor. Y a través de su vida entramos en escuela, colegio, allí en la escuela misma, allí le discipulamos en los colegios y le entregamos, le regalamos Biblia. La vez pasada en un lugar, después de en una escuela, colegio, 3 meses de discipulado, desde el 3er grado hasta el 9º grado, y se graduaron más de 400 niños, adolescentes. Y a cada una le entregamos la Biblia. Y la directora recibió testimonio que la motiva y que ahora nos está conectando con otras instituciones más. Dice, vinieron los evaluadores del Ministerio de Educación en Paraguay y dice, se sorprendieron la autoridad que vinieron porque encontraron excelente a los niños de esa institución. Y dice, había 4 niños que le hacía correr no a su compañerito solamente, ni a su compañerita, sino a los profesores. Renunciaban algunos profesores, maestros, maestras, por la conducta, por la actitud de esos niños. Porque muchos de nuestros niños son resultados de lo que están viviendo en el ambiente donde viven. ¿Y quién es dónde es la primera institución, la primera escuela? Es el hogar, es la familia. Y hoy en día el enemigo se ha tomado el tiempo de atacar 2 instituciones, las 2 instituciones que Dios había creado. ¿Alguien me puede decir cuál es la primera institución que Dios había creado? El hogar, excelente. El Señor fue el iniciador. El Señor es justamente
lo que creó la familia. Y el Señor dijo que bendeciría a la familia. Y por esa razón Satanás no perdió la estrategia de atacar la familia. Porque sabe, en un tiro le va a dar 2. Y si le da a esos 2, el resto ya no es nada para el enemigo. Por eso hoy en día nuestros niños, nuestros jóvenes buscan ídolos afuera, porque allí adentro, tristemente, no está andando bien. Y más que nunca, en el nombre de Jesús, ya que el que tomó la iniciativa fue Dios, tú y yo tenemos que más que nunca volver ahora al gran iniciador de la familia, del hogar y del matrimonio. Y estos niños fueron cambiados, fueron transformados. Dice la directora, uno de los abuelitos con quien se cría uno de estos niños, cuenta, dice, la abuelita está enferma, está postrada en cama. Y probablemente nuestro hijito, porque a su nieto le dice, nuestro hijo la enfermó a la abuela, porque era terrible. Ustedes, directora, los profesores aquí le tuvieron paciencia, pero vine, directora, para agradecerte desde el momento que llevó nuestro niño una porción donde habla de Dios. Nuestro hijito fue cambiado. Es ahora la felicidad de la casa y el que se encarga de llevar el mensaje a la abuelita que está postrada y ora por la abuela y ora por mí. La directora llorando me cuenta, dice, porque ellos son mis hijos. Y pastor, estamos tan agradecidos a Dios y a ustedes por venir a desafiarnos, por haber sido atrevido para el bien. Tú y yo más que nunca somos desafiados para ser atrevidos para hablar de Dios. La gente hoy en día son atrevidos y atrevidas para el mal, mientras que los que saben hacer el bien no se atreven. Por esa razón yo creo firmemente, aquí está Dios. Él se hizo presente aquí. Y el bautismo que en breve vamos a pasar para este paso de obediencia, el Señor aquí tiene personas de lo que han dicho sí, de lo que están decidiendo, que puede cambiar la historia de una vida, de una familia, de una comunidad. Quiero compartir esta porción de la palabra del Señor. En 2 de Corintios, lo que tiene la Biblia, si me pueden acompañar. Anoche estaba cantando este hermano que está visitando, no sé si está visitando o viene para pasar también con la familia en este territorio. Estaba cantando una de esta palabra de Dios, salía en la música. 2 de Corintios 5, 17. Y quiero felicitar a los que están acompañando para poder hoy, después de la celebración, participar de esta fiesta más, el paso de obediencia que es el bautismo en agua. 2 de Corintios 5, 17. Le había hablado de la primera institución, ustedes me respondieron tan bien. La segunda institución viene a ser la iglesia. Esas son las dos instituciones divinas.
que están aquí en la tierra. Y tiene justamente el llamado, y tiene un rol específico, y tiene una misión que cumplir. Tú y yo tenemos una misión para cumplir. Hogar, familia, matrimonio tiene una misión para cumplir. La iglesia tiene una misión para cumplir. Yo tengo una misión que cumplir, la cual Dios nos entregó. Y mire, hoy en día estamos hablando, el diablo se toma el tiempo para atacar la primera institución, la familia, y ataca la iglesia. Porque sabe, si debilita ambos, entonces tranquilamente la oscuridad espiritual va a dominar. Y cuando domina la oscuridad espiritual, tan solamente hay sufrimiento, hay dolor, hay heridas, hay perdición, hay muerte, hay fracaso, hay derrota. Y esta porción de la palabra de Dios es tan importante, porque una de las cosas cuando una persona es llamado por Dios, esa persona responde con arrepentimiento, rinde su vida a Dios y dice a Dios: Señor, recién también estaban cantando aquí, yo quiero seguir a Cristo. Hay una adoración que no me acuerdo ahora mismo, pero dice: he decidido seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra es decisión. Y uno ya hace desde temprana edad. Nuestros niños de repente vamos, yo tengo mi hijito de 2 años y 5 meses, y hace poco vio así en un cristal mientras que estábamos haciendo una recorrida, y lloró por un auto. Entonces no sabíamos qué hacer, porque en realidad no le damos tanto privilegio de comprar lo que quiere. Y después nos dimos la vuelta y le dije al comerciante: ¿cuánto sale aquel? Y pregunté por el más barato. Y me dice: señor, ese tanto nomás. Bueno, prepárame. Trajo y dice: no quiero, me dice. ¿Por qué? Porque él eligió otro. Pero no le fue concedido su petición. ¿Cómo uno decide? Por lo tanto, caminar con Dios no es obligación. Caminar con Dios es decisión. El joven o la joven va a llegar un momento dado que va a elegir, en caso de chicas, un galán. Y Dios quiera que sea así, ¿verdad? Uno decide. Y en Deuteronomio, el capítulo 30 dice: yo pongo delante de ti. Tú escoge. Está la vida, está la muerte, y Dios anima, mas escoge la vida. ¿Para que vivas quién? Para que vivas tú. ¿Y tú? Tu descendencia. ¿Cómo Dios mira si tú y yo hacemos una decisión? Ahora, esa decisión de repente va a traer responsabilidad. No es que uno decide por Cristo y anda nuevamente así como se le antoja. Una decisión va a acompañar una responsabilidad. Por eso de repente una persona que se está uniendo en matrimonio, nadie creo que obliga. Hay todavía ciertos padres que a veces quiere elegir, pero hoy por hoy eso ya poco anda. Y una persona que de repente elige debe tener la responsabilidad que dice la palabra de Dios, de estar junto hasta que la deuda nos separe. No dice así, ¿verdad?
o hasta que te ponga, hasta que esté calvo, hasta que te salgan las arrugas. No dice. Es una decisión que uno lo tomó y alguien puede decir, yo lo hice, pastor, tan solamente delante de las autoridades. Esas autoridades son puestas. A un comisario hace poco le sorprendía, ya le decimos comisario. Y le digo, viene a nuestra ciudad y fui a saludarle, vine a orar por tu vida, vine a traerte un mensaje porque vos sos instrumento de Dios. Este hombre estaba tan feliz porque a lo mejor primera vez escuchó que era instrumento de Dios. Qué importante es la decisión. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en ¿quién dice? No dice tan solamente que uno es seguidor de Cristo. Está ahí la palabra en Cristo. Que uno tiene que estar en Cristo. Cuando uno se rinde, cuando uno entrega su vida a Jesucristo. Y la palabra estar en Cristo significa permanencia. Permanecer. Porque si yo le digo hoy, con tu bautismo se termina tu problema, te voy a estar presentando un evangelio muy barato. Porque a Cristo le costó hasta la última gota de su sangre en la cruz. Cuando uno viene a Cristo, lo primero, no todos te van a aplaudir en casa. ¿Por qué? Porque en la casa no todo, ni aunque haya escuchado el mensaje, la palabra de Dios, no todo camina como Dios manda. Y son de aquellos que de repente te va a desanimar. ¿Por qué? Porque es una decisión de ser diferente. Uno toma la decisión de poder influenciar a través de Cristo, a través de en nuestra conducta, en nuestro carácter, en nuestra actitud, aún en nuestro vocabulario. ¿Por qué? Porque uno está decidiendo, como dice esta adoración, he decidido seguir a Cristo. Aunque otro vuelva atrás, yo seguiré. Significa permanencia, estar en Cristo. Va a aparecer gente que se va a burlar de tu vida. Aún podés perder tu trabajo por decidir por Cristo. Conmigo lo habían hecho. Me echaron. ¿Por qué? Porque le hablé a mi patrona de Cristo y mi patrón me dice, un español, perdón, me dice, con mucha Z. No sé si me dijo perdón. Pero mi vieja me dice, no le gustó lo que le dijiste. Ahí pasá en la oficina y ya te hicieron tu liquidación. Me costó mi trabajo, pero no me arrepiento porque después me dio a mí el Señor mi propio negocio. Sepa que si tú y yo nos decidimos de permanecer en Cristo, aunque el enemigo, el infierno se haya levantado contra tu vida, Dios siempre va a preparar lo mejor para tu vida. Estar en Cristo representa que tus amistades no te va a querer soltar, porque siempre va a buscar la forma para que no te pierdan. Y vemos nosotros en Jeremías dice, conviértanse ellos a ti.
Pero tú no te conviertas a ellos. Y a veces nosotros rendimos nuestras vidas al Señor, pero aún sigue algún hábito en nuestra vida, alguna debilidad latente que aún no hemos entregado a Cristo, ni siquiera procuramos confrontar. Entonces, en esa debilidad que el diablo sabe, ahí te va a dar. Si la debilidad de repente es el vicio, bueno, lo primero que te va a... ¿Qué te va a hacer? Aquí no está el pastor Carlos. No está en Monte Grande, nadie te va a ver. Y aquel que decide permanecer en Cristo, conmigo lo ha pasado. Mis amistades me invitan y le digo, le agradezco. Ahora cómpreme, voy a tomar gaseosa. Me compraron gaseosa y le hablé de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos tienen que convertirse al Señor a quien yo conocí. No que yo me vuelva nuevamente a convertirme en lo que ellos practican, en lo que ellos hablan, en lo que ellos dicen. Permanezca en Cristo. A lo mejor después de tu bautismo, alguien te dice y está mirando tu Facebook, que siempre encontrar tu Facebook, me gusta, ahora nadie me encuentra, tan solamente una me gusta. Y decía, ¿para qué luego me bautice? Y justo aquí alzaron en las redes sociales y alguien de lejos te vio y ya te llama y te dice, sí, a lo mejor jovencita, señorita, ya no somos ahora mi amor. Y por eso esa señorita dice, perdona, amorcito, solamente me estaba usando porque hacía calor en Monte Grande, en San Agustín. Permanecer en Cristo, vas a encontrar adversidad, pero no te olvides que el Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé. Él va a estar allí presente. Tú y yo lo que tenemos que hacer, a pesar de aquello, permanecer. Y en nuestra mente, en nuestro corazón, que ellos se conviertan a través de tu vida a Cristo, que tú no te conviertas a ellos. Hoy en día de repente la gente viene 1 o 2 veces en la iglesia, después no le ve más. ¿Qué pasó de tal linda familia que vinieron? Y de repente se le encuentra y no te vemos más en la iglesia, fuiste 2 casas. No, había sido ahí, son todos iguales. Yo quería un mundo diferente. La segunda institución, la iglesia, ahí hay una cultura del reino, hermanos. Ahí la gente se va a acercar a Cristo a través de tu vida, a través de mi vida. Cuando ven que ahí no se practica lo que se está practicando afuera, lo que se habla en el mundo, todo el mundo hace, dice. Tú y yo estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Si alguien te dice, ¿vos sois extraterrestre? Sí. Estamos extra nada más aquí en la tierra. Y en breve, iglesia, en breve, la iglesia se va a ir con Cristo. Permanencia, la segunda cosa, miren. Esta palabra a mí me había confrontado. Ahí dice, si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Es una nueva criatura. En el griego original habla de una nueva creación.
Nicodemo no pudo entender el lenguaje de Dios, el lenguaje de Cristo cuando le dice, es necesario que pueda. Está hablando de un nuevo nacimiento y nueva criatura, una nueva creación. Y le dice, si no naciere de nuevo del agua del Espíritu, no puede, ¿qué dice? Primero, no puede ver. Y una persona que aún no ha nacido en su vida espiritual, no puede ver lo que está pasando en el reino. Por esa razón alguna persona está en la iglesia, pero no sabe ni por qué está ahí. Y tú y yo tenemos que saber del por qué estamos en la iglesia. Lo primero es porque Cristo nos perdonó. Jesucristo nos regaló salvación y vida eterna. Algunos dicen, pero yo no sé, yo me voy nomás, porque mi suegra me obliga. O mi suegro, si no me ve en la iglesia, me va a echar de su casa. Entonces hay otra motivación. Habla, es una nueva criatura, una nueva persona. Debemos, en el nombre de Jesucristo, fortalecer esa nueva creación. ¿Pero cómo? Ahí dice, las cosas viejas. Dice una ocasión después de un bautismo así, al día siguiente viene junto al pastor una hermana y le dice, gracias pastor por el mensaje, gracias por el bautismo, porque me desafió la palabra y obedecí. Habla de cosas viejas, bueno, ahí yo tengo el viejo y ya lo eché. O sea que tomó en forma literal. Las cosas viejas pasaron. Está hablando de nuestra naturaleza pecaminosa. Quiero mostrarle lo que dice también al respecto, porque a mí me preocupa si esas vidas viejas no pasan en nuestra vida, porque a veces el bautismo no garantiza si tú y yo no ponemos nuestra parte. ¿Qué pasa si permanecemos en el mismo carácter, en el mismo vocabulario? No hay cambio en tu vida, no hay transformación. Estás siempre cayendo en el mismo hoyo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que dice la palabra de Dios. Aquí dice la cosa vieja que tiene que pasar. Pasar. Pero ¿qué pasa si no pasa? Las cosas viejas pasan. Y en Colosenses aclara también, si ustedes miran conmigo, por favor, Colosenses. El capítulo 3. Colosenses el capítulo 3. Desde el verso 5 habla de las vidas, de esa vida antigua. ¿A qué se inclina nuestra humanidad? Y habla de la vida antigua y de la vida nueva. Miren un poco lo que dice. Voy a leer rápidamente. Dice, hacer morir pues lo terrenal. Me dice una persona, yo a veces, pastor, en realidad busco a Dios y le digo a Dios, Señor, yo estoy crucificado contigo, mi Cristo. Llevo un día, 2 días, pero después le digo al Señor, Señor, perdóname porque ahora me voy a bajar un poquitito de la cruz, voy a ir a darle un poquitito a aquella y después me subo otra.
Algunos a veces no es que se muere a esa altitud, sino tan solamente se está desmayando. Un desmayo nada más a unas ciertas cosas. Y aquí hay una palabra orden, hermano, está en imperativa la palabra y dice hacer. ¿Quién lo hace? Tú y yo. Porque a veces el apóstol Pablo, en una ocasión, mirando el pasaje, dice él, yo cada día muero. Y yo dije, pero ¿cómo es esto? Si él seguía con vida. Y decía, yo cada día muero. ¿A qué estaba muriendo? A su vida pasada, a su vida antigua. Por eso dice, si alguno, mire que Dios no obliga. Si no hubiera dicho, vengan a mí. Tienen que estar en mí, si alguno. Si alguien se decide, si alguien rinde su vida a mí, entonces dice aquí, haced morir. Y yo había aprendido a velar mis debilidades y llevar a los pies de Cristo. Porque a veces no tan solamente es un pequeño desmayo. Ella es de incuña cara y dice que me da pastor ni nada de más. Ya hice. Segunda cambié y te oí. En una ocasión te digo, pastor, que le hice correr a Satanás. Qué bien, le dije. Sí, agarré el machete y le seguí con machete. Me dice. Entonces, la palabra haced morir, pues lo terrenal, en vosotros, y explica, mire, unas cuantas cosas. Está hablando de esa vida antigua, de nuestra vida, fornicación, impureza, pasiones, idolatría. Y el verso 6 dice, cosas por las cuales la ira de ¿quién? De Dios. No es del diablo, ¿verdad? Porque algunos dicen, Satanás me hizo desastre. Y Satanás no tiene poder sobre un hijo de Dios, sobre una hija de Dios que procura caminar como Dios quiere. Sepa que para tu vida, para mi vida, si procuramos en el camino de Dios, Satanás no es problema. Yo a veces digo que Satanás a veces llora y dice, son más mentirosos que yo. Porque fácil es culpar al diablo. Yo no le estoy defendiendo. El diablo no puede tomar la mano de un hijo de Dios, de una hija de Dios, para hacernos desobedecer a Dios. Jamás. ¿Por qué? Porque vos tenés la autoridad en el Señor. Amén. Dice, por las cuales la ira de Dios viene. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién viene? Mira, habla para los hijos, habla para las hijas. Y un papá que ama, mamá que ama, si le retiene el castigo, no dice tortura también, porque hay alguna madre o papá que dice algún papá, yo le discipliné, pero no era disciplina sino tortura. Le pega, le da patada, pellizco bien fuerte, entonces no es disciplina. Y papá, mamá que aman a su hijo, aunque duela, hay que disciplinarlo. Porque dice, viene mi ira sobre los hijos de desobediencia. Tú y yo, ¿qué viene a hacer eso? Cuando conocemos ya lo que dice la palabra de Dios. Otra cosa es cuando vos y yo desconocemos, todavía no sabemos. Pero cuando tú y yo conocemos lo que dice la Biblia, es como diciendo tu mamá, tu papá, no haga tal cosa y por eso, hijo, hija, va y hace. ¿Qué está haciendo? Se rebela contra la palabra de papá y mamá. Y cuando nosotros, la palabra de Dios nos dice esto y hacemos otra cosa, nos queda otra cosa para... Si es que tú y yo somos hijos de Dios. Escucha un poco en una ocasión lo que Dios me dice. Le dije a Dios orando, ¿pero por qué, Señor, a mí?
¿Por qué fulano que anda, Señor, hace lo que quiere, cómo vive? No hay carga, no sabe lo que es lucha, no sabe lo que es prueba. ¿Por qué a él? Y me dice en mi conciencia, yo no disciplino familia ajena. Si vos estás desobedeciendo a Dios, después de conocer la palabra de Dios, y tranquilo. Algunos dicen, si yo hice, ¿acaso me morí? Sí, una joven, me acuerdo, viene y llorando me dice, pastor, vos sabés que mi compañera fulana dice, se va en la iglesia y no te quiero ni contar lo que ella hace. Y me dice, mentira lo que dicen los pastores. Si yo vivo así, mira cómo vivo. Dios, lo que me dijo, yo no puedo disciplinar lo que no es mi hijo. Uno puede estar en la iglesia y si está desobedeciendo y vivir tranquilo de la vida, tenés que preocuparte. ¿Por qué? Porque dice, yo azoto, dice Dios, a aquella a quien yo recibo como hijo. Porque dice, si yo no le disciplino, ustedes estarán perdidos en el mundo. Y quiero decirle que nuestro papá Dios tiene su chicote, su lazo, dice la palabra de Dios, pero el lazo de amor. Entonces, toda esta palabra que tenemos aquí, y Dios quiera que miren el versículo 7, en las cuales vosotros también anduviste, está hablando en el pasado, anduviste y en otro tiempo cuando vivíais en ellas, está hablando del pasado. Dice, en eso tu vida estaba así, pero mire el versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta, no mintáis lo uno a lo otro, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y 10 dice, y revestido del nuevo. Ahí está hablando de una vida nueva en Cristo, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando uno decide por el bautismo es un gran inicio. En la gran comisión dice, id y haced discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándole. Después del bautismo uno tiene que seguir escuchando y conociendo, aprendiendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no existe aquello, la mente no se renueva. Porque la mente no nace de nuevo. La mente debe tener por la palabra de Dios. A medida que uno camina, es fiel a Dios, la mente se renueva. Es como, le doy un ejemplo, un vaso de agua, lleno de agua. Si vos querés que el agua que contiene ese vaso, que salga afuera, trae unas cuantas piedras y echarlo adentro. O cualquier arena, ¿y qué va a pasar? El agua va a salir afuera. En la vida del ser humano, nosotros sabemos que somos seres tripartitos. No solamente somos cuerpo, sino somos alma, espíritu. Alma, espíritu, nuestra vida interior. Y a veces hay en la vida interior situaciones que aún debe ser tocado por Dios, cambiado y transformado. Y Dios nos llama justamente a una renovación. La mente tiene que renovarse por la palabra de Dios. Porque allí en la mente, en el corazón, en la parte interna, ahí está lo que ha pasado con nuestra vida, en tu vida. Y a medida que Dios nos ministra con su palabra, entonces la mente se renueva. Hasta que un momento dado, tu mente va a estar lleno de la palabra de Dios. Y así como dicen Filipenses, en esto pensar. A veces si tú y yo descuidamos, no leemos nuestra Biblia.
descuidamos la palabra de Dios, entonces la mente está vacía y la mente es el campo de batalla. Cuando un hijo de Dios, una hija de Dios no lee la Biblia, la mente se puede convertir como un taller del enemigo, una laguna. La mente debe ser renovada por la palabra de Dios. Por último, dice, para terminar, verso 12. Vestido pues como escogido de Dios. Tú y yo, Dios nos elige. Y habla la palabra santos. Y la palabra santos, sabemos lo que significa, es apartado, separado. Dios nos llama en esta hora para llevar una vida apartado para Dios, separado para Dios. No negamos que va a haber problemas, va a haber tentaciones, pero el Señor dejó su palabra, dice, velad y orad para no entrar. Porque el problema no es la tentación. Jesús fue tentado en todo, conforme a tu semejanza, significa conforme a nuestra debilidad, pero sin pecado. Y Él es poderoso para socorrer ¿a quién? A los que son tentados. Dios jamás va a tentar, pero tú y yo tenemos el poder del Señor para poder vencer esa tentación. Pero dice, mantenga en vigilancia tu vida espiritual. ¿Cómo uno va a mantener en vigilancia su vida espiritual si tan solamente si viene una vez al mes para escuchar la palabra de Dios? Y mire lo que el Señor dice, el verso 3. O sea, estoy hablando de estar en Cristo 1, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No remiendo. No dice aquí, bueno, está en Cristo, eres nueva criatura y ahora te voy a remendar un poquitito esa parte. Sino todo nuevo en el Señor. Todo nuevo en nuestra vida. En nuestra vida espiritual. Y que eso se refleje, porque el bautismo es un compromiso que uno toma delante de Dios y delante de los hombres. Con eso está públicamente declarando que yo voy a seguir a Cristo, ni aunque la gente se burle de mí, ni aunque me echen de mi trabajo, ni aunque mi madre me insulte, yo me decido por Cristo. Y voy a ser diferente. Cuando los otros dicen todo el mundo hace, yo no voy a hacer. Porque yo soy de Cristo. Y se va a presentar montones, porque el diablo cuando deje de tentar va a dejar de ser el diablo. Pero tú y yo tenemos la autoridad de Dios para enfrentarlo y vencerlo. Amén. Si nos ponemos de pie, por favor. El tema es vida nueva en Cristo. Vida nueva en el Señor. Porque el bautismo no es tan solamente mojarnos un poco. Con eso estamos diciendo, Señor, yo me decido. Cuando uno le decimos y le vamos a decir, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, uno se sumerge en el agua. Y eso significa, estamos diciendo, es un simbolismo, Señor, yo me identifico contigo en la muerte. Es como el ego, nuestro yo, estamos diciendo, Señor, yo lo llevo, Señor. Cuesta de repente entender a personas que ya tienen a Cristo
y de repente hace otra cosa. Porque lo que hizo allí con el Señor, se identificó con Cristo en su muerte, y cuando nos levantamos del agua, la simbología viene a ser una nueva vida, una resurrección en Cristo. La vida antigua, allí estamos sepultando, y cuando nos levantamos a una nueva vida. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Hoy en día la gente está cansada de religión, y los hijos de Dios no son religiosos, porque la religión busca llegar a Dios a su manera, pero Dios es quien tomó la iniciativa de llegar al hombre y a la mujer. Y hoy en día la gente, ¿dónde va a ir? Donde encuentra, donde la persona lo que está profesando, lo que está diciendo, lo vive. El religioso te dice, no haga así, no haga aquellos, pero él no hace, o ella no hace. Y son gente que habían dicho en una ocasión por Cristo, crucifíquenle. No eran gente común, eran gente que tenían la Biblia en su mano, eran religiosos. ¿Y Jesús qué le dice? Son sepulcros blanqueados, por fuera llenos de apariencia, pero por dentro estaban negros. Y Dios quiere que por dentro estemos blancos, y lo negro que habíamos tenido sea disipado por la presencia de Dios. Porque la sangre de Cristo, si tú y yo verdaderamente nos arrepentimos, y el arrepentimiento no es remordimiento. Remordimiento es cuando yo voy, confieso el domingo, y me voy, ahora ya me perdonó, ya confesé mis pecados, y dentro de 8 días vuelvo y hago peor que aquellos, y después esperando dentro de un mes voy nuevamente a confesar. No es arrepentimiento. Arrepentimiento es primero un cambio de mentalidad, un cambio de pensamiento. Ahí lo tenemos al hijo pródigo. El hijo pródigo dice, lo que estoy haciendo es incorrecto. Aquí me estoy muriendo, y en mi casa hay banquete. Aquí tengo hambre, tengo necesidad, y ni siquiera me pueden dar comida de cerdo. Y dice, pensó primero. Por eso una persona que verdaderamente está arrepentido, una persona piensa de lo que hizo está mal. Porque aquel dice, volveré a mi casa y diré a mí. Mire ahí esa parte tan importante. El hijo pródigo dice, yo tengo un padre a quien ofendí. Yo tengo una casa a quien renuncié. Y dice, volveré y diré a mi padre. Eso significa primero nuestro papá Dios, nuestro Señor. El segundo, cuando dice casa, habíamos hablado de 2 instituciones. Si tú y yo hemos fracasado en esa casa de donde hemos estado, puede ser nuestro ser querido, puede ser nuestra familia, es tan importante ir a esa casa. Una persona arrepentida no busca, no dice, ¿para qué? Si total Dios ya me perdonó. Tú y yo no le vemos a Dios. Al ser humano sí. Y si tú y yo no podemos solucionar con ser humano a quien vemos, ¿cómo vamos a solucionar nuestro problema con Dios? Por eso aún en las ofrendas dice, si tiene algo contra tu hermano, yo no voy a aceptar esa ofrenda, dice Dios. Más ve, haga reconciliaciones. Y reconciliación es cuando uno va, como hizo el hijo pródigo, dice,
Primero pensó y dice, ahora a la acción. Y vuelve a la casa. El padre nunca fue a buscarle. A diferencia de la oveja perdida, dice, dejó a 99 y fue a buscar a una. Pero ¿por qué el papá del hijo pródigo no corrió tras su hijo? ¿Por qué no se fue a buscar? Pero sí, salía a mirar, ¿cuándo será que regresa? Hasta un cierto día. Ahora usted me dirá, pastor, ¿pero por qué no fue a buscarle? Porque él renunció. Renunció a ese hogar. Renunció a esa familia. No quería pertenecer más a esa familia. Y se fue, abandonó. Y él sabía que no solamente pecó contra el padre, sino tenía un hogar con quien falló. Una casa, quien lastimó, que hirió. Entonces dije, yo voy primero a solucionar. Voy a solucionar. Por esa razón nunca el padre fue a buscar al hijo que había renunciado. Más la oveja es porque tuvo problemas, tuvo dificultades por la fe. Y dice, yo voy a buscar a esa oveja perdida. La oveja perdida no renunció, sino la lucha de la vida no pudo soportar. Por ave motivo no pudo avanzar. Y deja los 99 y va por esa perdida. Pero no el hijo pródigo. El hijo pródigo dice, cuando iba llegando, le parece, pero no, su vestimenta es diferente. Pero le parece, su forma de caminar es mi hijo. Ahora, ¿quién corrió primero? El padre. Mire el corazón del padre. El padre lo abraza, no le importó la situación como venía. Y venía con un olor terrible. ¿Se imagina trabajar con chancho? Ahora, escuche esa palabra que dijo. Y que a mí me había tocado tanto también esta porción de la palabra. Cuando le llama, dice, preparen lo mejor, porque mi hijo, ¿en qué condición estaba? Estaba muerto. ¿Qué pasaba si aquel hijo partía en esa situación? Si no regresaba. El padre, ¿qué dijo? ¿Mi hijo sigue estando vivo o estaba muerto? Muerto. Volvió a su misma vida de antes. Por eso dice Efesios, vosotros estabais muertos. Y si tú y yo no hay cambio, seguimos estando con esa vieja naturaleza, no hay transformación, entonces estamos en esa misma situación. Mi hijo estaba muerto, ahora volvió. Y esto hay que celebrar, dijo el padre. ¿Qué dijo el hijo? Padre, yo no merezco más. Una persona que se arrepiente no busca condición, no busca excusa, no busca culpable. No vino a culparle a nadie, sino dice, yo soy el culpable. Y yo tan solamente, papá, vengo a decirte, hazme uno de tu sirviente. Qué lindo es cuando alguien viene y dice, fallé, fracasé. Señor, yo voy a revertir eso. Ahora yo quiero servirte, Señor. Por el resto de mi vida voy a servirte. Hazme uno de tus sirvientes. Y hubo fiesta en el cielo. El padre sacó de lo mejor. Lo primero que trajo un anillo. Esa es la autoridad de hijo. Cuando le pone nuevamente el anillo, el hijo tenía la autoridad como hijo.
Cuando tú y yo renunciamos, perdimos esa autoridad. Por esa razón, un cristiano, una cristiana que ha retrocedido, que ha desobedecido, alguno dice, fulano antes cómo se iba en la iglesia. Esa familia antes se iba en una... Mirá cómo están ahora. Por eso yo no me quiero ir a la iglesia evangélica, dice. Porque los que se van allí están peor. Entonces, ¿de qué sirve? De tropiezo. Por eso tú y yo decidirnos por Cristo es responsabilidad de obediencia. Responsabilidad de obediencia, hermanos. Comparto contigo en el amor del Señor. La decisión que tú y yo estamos haciendo por Cristo es hasta que Él venga o hasta que vayamos. Por último, el cristiano debe ser valiente hasta tu último respiro aquí en la tierra. No lo renuncie a Él, no le traicione a Él. No le venda como Esaú por un plato de pecado, por un plato de placer, un poquito de placer. No lo traicione. A mí me dice el diablo ya 27 días internado. Mi corazón no latía más, sino era fibrilación. Los doctores, mi esposa llorando fue a decirle, mi marido está así, y le dice, eso es normal, siempre pasa cuando ya llega en la etapa final. Orurindema, tan solamente así fibrilaba mi corazón. Era para el último momento. Ahí he visto una serpiente tan grande, y el Señor es testigo conmigo. Y quería entrar en la sala donde yo estaba. Te estoy hablando de ser valiente. Por eso le dice a Josué, no solamente la última parte le dice valiente, sino sea muy valiente. El cristiano debe ser muy valiente. Mi hermana que estaba conmigo vio también a la serpiente. Y me acuerdo, mi hermana me vio tan mal, después me cuenta, empezó a cantar esta música, cuando allá se pase lista. Porque ella me veía que ya me iba. Y antes ya sentía que iba a partir. Y le digo al Señor, escucho ahí audiblemente la voz del diablo. Me dice, renúnciale a tu Cristo. No te quiere. Te mintió. Usó tu vida para liberar a tantos, para sanar acidoso, acidosa, para libertar a endemoniados, para obrar milagros. Y para vos te tiene tirado. No hay para vos respuesta. Renúnciale a tu Cristo. Escuché esa voz del diablo, la serpiente que estaba ahí. ¿Qué estaba esperando? Que yo renuncie a mi Cristo. Tú y yo debemos hasta el último momento, tu último respiro aquí en la tierra, y lo que vas a dejar va a ser la herencia más grande, que un día va a ser recordado si el Señor no viene pronto. Me acuerdo, escucho la voz del diablo y ahí le llamo a Cristo y le digo, Señor, te agradezco tanto por haberte revelado a mi vida. Gracias, Señor, por haberme llamado a servirte. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo, aunque yo no te vea, estás aquí conmigo. Y yo no te renuncio, Jesús. Yo te amo, Cristo. Y encomiendo, Señor, en tus manos mi vida. Tu iglesia está en tus manos, Señor. Mi esposa, mi familia, Señor, tú los cuidas. Dejo a ti que tú los cuides. Y en tu mano, Señor, encomiendo mi espíritu, mi alma, mi cuerpo. Ahí terminó Pastor Tomás Portillo.
Hay que ser valiente hasta el último momento de la vida aquí en la tierra. Cuesta entender a aquellos que de repente por pequeña situación dicen, no me resulta este supuesto, dice alguno. ¿Por qué dice no le resulta? Porque se le terminó a lo mejor, no sé, se le quemó su televisión. Y justo le vino también una demanda por la deuda. Y dice, yo no me voy más, porque yo escuché que el pastor dijo, hace esto y se termina tu problema. Y renuncia. Al día siguiente, me acuerdo, y quiero alentarle a todos, nunca temas de la muerte. La muerte fue sorbida en victoria. Nunca renuncie porque de repente algún ser querido se fue. Por eso tú y yo ahora tenemos la responsabilidad de ganarle a ellos. Para que nadie en la familia, para que nadie en los vecinos, cuando tenga que partir de esta tierra, tenga que partir con el Señor. Hasta el último momento. Y la muerte para un hijo de Dios no es como alguno dice. Alguno cualquier, a lo mejor cualquier dolor, y ya empieza, me voy a morir, tráigame mi pastilla, se desespera, ya pide socorro, llámele por favor a la ambulancia, se desespera. Comprendemos. Pero si no es el tiempo de Dios, nadie se va. ¿Sí? La muerte para un hijo de Dios, con razón que el Señor dice, tan solamente duerme. Yo cuando había hecho aquello, le dije a Dios, Señor, se terminó mi recurso. Vamos, Señor. Tuve un sueño bien profundo. Me vino un sueño profundo y pero en mi alma había paz. Ahora Dios sabe del por qué al día siguiente, a las 9 y algo de la mañana, mi hermana allí tenía un pañuelo y secándome los rostros, y abro mis ojos y me dice, grande es nuestro Dios, mi hermano. Qué grande es nuestro Dios, volviste. Y yo me desperté con un sueño que nacía como un bebé. ¿Por qué? Porque tengo que ganar alma para Cristo. Y tengo que entregar su mensaje así como está. Si yo no entrego el mensaje porque quiero agradar a alguien, le estoy traicionando a aquel que pagó el precio de mis pecados y que me devolvió la vida para rescatar más alma para él. Después de 15 minutos hubo un llanto en el hospital, enfrente donde yo estaba. Mi hermana sale y encuentra a un camillero que pasaba allí, cayó muerto. Y una hermana, una licenciada que trabaja en el hospital, estaba gritando, mi hermano murió. ¿Qué pasó ahí? El diablo estaba pescando mi alma. Él quería que yo lo renuncie a mi Cristo. Él quería que yo sea un renegado por mi Dios, pero no lo hice ni lo haré. Nunca reniegue, nunca deje el camino del Señor por culpa de fulano o de fulana, porque no te saludó, porque habló mal de tu vida. Hay un hermano mayor, hay líderes con quien ir a contar, pero no lo abandone a tu Cristo por persona que de repente tiene que rendir más su vida a Dios. Aquel se fue. El diablo se lo llevó porque no tenía protección. Mas yo estoy protegido. Por eso, hermanos, hermanas, nueva vida en Cristo. Decisión hasta que tú y yo vayamos o hasta que Él venga. Y ocupemos de nuestra salvación
con un temor reverente y con temblor. Temblor significa ya está ahí como para pecar. Y a veces digo que bueno es José. Prefirió correr sus ropas desnudos y ganar el favor de Dios que quedarse allí y pagar con la vida, pagar con la muerte. Esta generación es llamado a correr de lo que puede afectar nuestra comunión con Dios. Amén. Quiero orar en este momento.